Y doctor Mario, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Bien, con una agenda muy apretada. Sí, señor, estamos en Cali muy felices y agradecidos, pero también muy dedicados a aumentar un reto que tenemos, que es el reconocimiento para enfrentar esta muy importante carrera. Bueno, doctor David, ¿aspira usted a la presidencia de la República? Sí, señor, tomé la determinación de renunciar al partido, renunciar al Senado de la República para aspirar a la presidencia de la República, porque yo creo que es fundamental recuperar no solamente la dignidad de la política, sino del servidor público. En primer lugar, después de 27 años de carrera, podemos señalar y demostrar que hemos hecho las cosas de manera correcta, transparentemente, sin investigaciones, sin sanciones, sin escándalos de corrupción. Pero lo más importante, porque Colombia necesita experiencia y mientras que algunos toman la determinación y la decisión de hacerlo a título de outsiders, yo creo que es importante hacerlo siempre, teniendo presente que acá hay una carrera que soporta las decisiones y sobre todo cómo resolver los problemas de los colombianos, de los bayunos, de los caleños. Santiago Rodríguez Díaz Granados. Doctor Luna, con el saludo cordial de los buenos días, si usted llega a ser presidente en las próximas elecciones, ¿cuál cree usted que va a ser el reto más difícil al cual usted se va a enfrentar después de este saliente gobierno que ha sido un desastre? Pues mire, Santiago, yo creo que dos. El primero tiene mucho que ver con el tipo de liderazgo que se ejerce. No todo buen líder es un buen gobernante y no todo gobernante es un buen líder. Y en ese sentido es muy importante tener presente que lamentablemente hoy estamos carentes en Colombia de persona que lidere, que resuelva, que convoque, que deje de polarizar. Y en ese sentido, pues acá hay una experiencia que ha demostrado que es posible hacer equipos sólidos para lograr algo tan importante como construir, pero también para resolver. Y el segundo tema, evidentemente, tiene mucho que ver con la seguridad, con el control territorial, con el orden. El gobierno del presidente Petro le amarró las manos y los pies a nuestra fuerza pública, a nuestra policía, y estamos viendo las consecuencias de unos decretos de cese al fuego sin ningún tipo de verificación. Por esa razón es muy importante para nosotros pues tener presente esa tarea, pero también tener presente que la lucha contra el hambre sigue siendo un pendiente, por la cual seguramente muchos colombianos pensaron votar en lo que se llamaba el cambio, pero el verdadero cambio era hacer y no retroceder. Y por eso yo siento que hay necesidad de trabajar en ese equilibrio en materia de equidad. David, yo te tengo una pregunta. El pro- Es Luis Fernando Velázquez. Bueno, un gran saludo, David. El tema de ahorita de haber renunciado al partido y al Senado te da libertad de elegir el proceso. ¿Qué proceso piensas llevar? ¿Recolección de firmas? ¿Buscar un partido? ¿Buscar una coalición que la coja? Luis Fernando, son dos etapas desde hoy hasta el 31 de mayo. La primera, como te decía al principio, yo tengo un reto muy grande que es aumentar el reconocimiento. Solamente el 50% de los colombianos saben quién es David Luna. Yo tengo que salir a contar quién soy, qué he hecho, cuáles son mis propuestas, cuáles son las apuestas. Y a partir del 31 de mayo, como tú muy bien lo señalas, inicia un proceso de recolección de firmas para constituir un movimiento ciudadano que estoy seguro puede ser eh, convocante. Acá es muy importante, vuelvo e insisto, el talante. Hay que hacer una campaña para no seguir dividiendo, polarizando, sino para tratar de construir y lo más importante, para tratar de proponer menos discurso, menos carreta y obviamente pues propuestas más contundentes que le resuelvan los problemas a los colombianos que en estos momentos
pues están desesperanzados, pero también hay muchos que están literalmente tristes y desilusionados porque pensaron que era posible un cambio y lo que vieron o lo que están viendo no es nada distinto que un desgobierno. Pero usted sí cree, doctor David Luna, que va a haber elecciones, porque hay quienes manifiestan con serios argumentos que todo este sainete que ha armado el presidente con la cuestión de los ministros es para desviar la atención de lo que está sucediendo en el Catatumbo, que él prometió que el Catatumbo iba a ser como la capital de la paz de Colombia y que a los 3 meses de llegar al solio de Bolívar, pues se iba a acabar el problema con el ELN. Y entonces ahora dicen que la conmoción interior, que la emergencia económica, etcétera, va a servir para que no se realicen elecciones. Algo muy comentado, sobre todo por los analistas internacionales que ven que lo de Colombia y que lo de Venezuela y lo de Cuba, está siendo copiado por el actual presidente. Yo estoy totalmente de acuerdo con su análisis y por eso es que creé un frente contra la reelección y contra la tiranía, donde se han inscrito más de 2.000 colombianos que me están ayudando no solamente a verificar cada expedición de resolución, de decreto, sino a demandarlos cuando son contrarios a la Constitución. Déjeme decirles solamente 3 eventos. El primero, hace 6 meses, la superintendenta de Industria y Comercio, que es una delegada directa de Petro y que parece ser la policía política del gobierno, llegó a la registraduría para literalmente tomarse el software que cuenta hoy los votos. En segundo lugar, hace menos de 10 días, el ministro de Hacienda le redujo a la registraduría más del 50% de su presupuesto, lo que le impide en este instante adelantar los procesos contractuales para convocar las elecciones del 26. Y lo más importante, doctor Mario, usted que tanta experiencia tiene, lo acaba de señalar, más de 300 municipios están en manos y en el control de los grupos al margen de la ley, que ya no son grupos revolucionarios que quieren el poder, lo único que buscan es traquetear, son grupos mafiosos. Y a mí lo que me está llegando a la conclusión es que ese pacto de la picota del cual se habló comenzando la campaña, pues literalmente sí existió y sí, las elecciones están en riesgo. ¿En qué va a terminar lo del pitufo? Pues hombre, el hombre Malboro fue el primer capítulo. Después, el narco del Casanare. Ahora, el pitufo. Esto ya no es el proceso 8000, sino el proceso 80.000. Yo sí creo que lo que estamos viviendo demuestra que la infiltración de dineros de los narcos en el gobierno Petro es una realidad y pues obviamente esperamos que la justicia actúe porque cada vez que el Consejo Electoral va a definir, arman un distractor en el gobierno y ahora que tiene que definir la fiscalía, pues lo propio pasa. Aquí en el Valle del Cauca hay dos situaciones que le ruego el favor que usted las analice. La primera, se está creando un movimiento para tumbar al alcalde de Cali que ni bien ha empezado con su mandato cuando ya hay unas personas y unas entidades y unos contratistas sobre todo que quieren que se revoque el mandato de Alejandro Eder. Segundo, la misma gobernadora ha manifestado que es muy preocupante lo que acaba de suceder por los lados de Tuluá con por Río Frío, con 2 motobombas que estallaron porque hay el temor de que se repita aquí en el Valle del Cauca lo que está sucediendo por los lados del Catatumbo. ¿Usted cómo ve eso? Pues con mucha preocupación y sobre todo lanzando una alerta no solamente a todas las autoridades, sino al país entero. La gobernadora lleva varias semanas pidiéndole al gobierno nacional apoyo y acción en materia de seguridad para enfrentar los actos criminales que están cometiendo, vuelvo y le repito, grupos
que hoy en día son narcotraficantes, porque si el gobierno no actúa en el Valle del Cauca, queda demostrado que lo que quiere es entregarle a la delincuencia todo el corredor del Pacífico. Lo que está pasando, por supuesto, en Chocó, pero adicionalmente lo que está pasando en Nariño, tanto en la costa como en la cordillera, pues se sumaría a lo que la gobernadora está señalando. Así que todo el respaldo para que el gobierno actúe y para que, pues ojalá nombren un ministro que atienda las recomendaciones. Nosotros le advertimos al ministro Velázquez lo que iba a pasar hace literalmente 2 años en el Catatumbo y en Arauca. Él dijo que lo que estábamos era generando temor y mire que las consecuencias se están viendo. Y en segundo lugar, o en primer lugar, pues a mí me parece, por lo que he sentido en la calle, por lo que he sentido en diferentes espacios, que la gente en Cali tiene y está respirando un aire distinto, está respirando un aire para lograr que su ciudad se convierta en un referente internacional, como lo hizo en la COP16, está respirando un aire para lograr coordinar el área metropolitana, pero adicionalmente ve un alcalde que está desconstruyendo, no dividiendo. Entonces, la revocatoria me parece un sinsentido, la respeto porque pues obviamente es un proceso democrático, pero ahí lo que hay es un interés político y por lo que entiendo un interés económico, como usted lo acaba de decir, de un contratista que busca una rencilla. Santiago Rodríguez. Bueno, doctor Luna, usted dijo que se iba a dedicar en este tiempo a hacer un reconocimiento, que la gente supiera quién es David Luna. Entonces yo quisiera que usted nos contara quién es David Luna. Como dirían mis abuelas, Rola, ¿tú eres de los Luna de dónde, Ala? Oiga, Santiago, primero muchas gracias por esa pregunta, porque pues para mí sí es muy importante. Mire, yo tengo 49 años, a punto de cumplir 50 la próxima semana. Soy papá de Julieta y de Alejandro, casado con Laura. En efecto, nací en Bogotá, soy rolo, cachaco, pero me he dedicado toda mi vida al servicio público. Comencé como miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, de la Corporación de Vecinos. De ahí salté por primera vez en una elección como edil de la localidad Segunda en Bogotá, y fui concejal, representante a la Cámara, viceministro, consejero presidencial, ministro, senador de la República, y no me he saltado ningún escalón en la democracia. Y lo más importante es que en 27 años de servicio público, pues he hecho las cosas de manera decente, sin investigaciones, sin sanciones, habiendo ejecutado recursos obviamente muy, muy altos, pero más que eso, con eficiencia, con gerencia, con resultados. Yo creo que soy un ejemplo de transformación en materia tecnológica en el país, y Colombia en este momento tiene que dar un triple salto. ¿Para qué? Para que con la tecnología podamos literalmente conectar las zonas más alejadas que en este país existen, y de esa manera que haya educación efectiva y pertinente. El Valle del Cauca tiene un gran talento juvenil, por ejemplo, que permitiría formar desarrolladores y programadores muy bien remunerados en el mercado para tener opciones dignas. Pero la tecnología no solamente sirve para el tema educativo, sino sirve para luchar, por ejemplo, contra el deficiente sistema de salud que en este momento tenemos, que está generando grandes preocupaciones. Entonces, acá estamos haciendo un ejercicio muy, muy juicioso, muy responsable, entendiendo que, como usted lo dice, como cachaco, hay que desbogotanizar Colombia y hay que entender que en las regiones no solamente se aprende, se construye, sino se progresa, permitiendo que haya esa autonomía, esa independencia desde el punto de vista de talento y de emprendimiento. Y una última pregunta para el doctor David, porque tiene muchos compromisos, va a estar en los medios en el día de hoy, lo cual me parece muy bien. Luis Fernando Velázquez.
La primera pregunta es, la conexión energética de Colombia es importante. Lo que acabas de hablar de los territorios, el desarrollo energético es supremamente importante porque la falta de conectividad es directamente proporcional al conflicto armado. Y eso es algo que en Colombia podría atenuar todo el conflicto en las zonas más aisladas y más remotas. Entonces la pregunta que te tengo, ¿sería un compromiso tuyo la totalidad de la interconexión eléctrica de Colombia y finalmente poder tener los territorios conectados y desarrollados? Eso sería un compromiso de David Luna. Y la segunda pregunta es, hoy por hoy vemos que cada vez el movimiento popular, que fue lo que Gustavo Petro logró manipular masivamente, que Juan Manuel Santos en su momento lo llamó como la joya de la corona, ejemplo el SENA, esa gran fortaleza popular que hoy por hoy es un bastión de la izquierda radical. ¿Cómo vamos a lograr recuperar esa base popular colombiana que hoy está completamente ideologizada y radicalizada por Gustavo Petro? Porque ellos han hecho un trabajo de minarlos. Yo estudié en el SENA 2 años y medio y vi cómo Wilson Arias y Alfredo Mondragón minaron a los muchachos aquí en Salomia. ¿Cuál es ese plan de desintoxicación para la base popular de Colombia? Pues lo primero que hay que decir es que después de recorrer muchísimas calles de Cali, veo a muchas personas que votaron por Gustavo Petro tristes y desilusionadas. Y yo les decía ayer, la culpa no es del ciudadano, la culpa no es del votante, la culpa es de Petro, que se puso a prometer una cantidad de cosas y no las cumplió y no las va a cumplir. Por ejemplo, ayer me reuní con un grupo de adultos mayores en la Plaza Caicedo y todos muy preocupados porque desde hace 2 meses no les giran el apoyo para el adulto mayor, de un gobierno que dice proteger a los más pobres, a los más necesitados. Entonces, yo creo que Gustavo Petro es un mal ser humano, es una persona que solo le interesa él, que solo le interesa su protagonismo y no le interesa el beneficio de la gente. Pero 2, es muy importante que no se siga politizando y que no se siga instrumentalizando, por ejemplo, las instituciones del Estado y tampoco a los funcionarios o servidores del Estado. Y lo digo puntualmente, los alumnos del SENA, los maestros, obviamente a nuestra fuerza pública. Hombre, cada uno de ellos tiene que tener la libertad y la capacidad de analizar que lo que está sucediendo es producto de gran cantidad de mentiras y por eso nosotros estamos en las calles tratando de controvertir esas mentiras que van convirtiéndose a veces en verdades a medias. Y segundo, yo sí creo que es posible conectar la totalidad del país, no solamente con tecnología de internet, sino por supuesto con algo más importante que es talento. Pero déjeme decirle una cosa sobre el tema energético, que no tiene nada que ver con el tema tecnológico inicialmente. Yo sí creo que la soberanía energética del país está en riesgo, no solamente por el tema de gas, por el tema, por supuesto, de energía, sino adicionalmente por el tema de exploración. Y en esto, hablar de transición energética suena muy bonito, pero como decía Bill Gates, no habrá nunca transición si no hay transmisión. Y la transmisión está atravesando un momento muy crítico, desde los generadores en diferentes partes del país hasta los distribuidores. Y en ese sentido, yo hago un llamado de alerta para que entendamos que tenemos una responsabilidad de proteger nuestra soberanía energética. 6:59 de la mañana, doctor David Luna, muchas gracias por acompañarnos aquí en Oye Cali. La próxima vez lo esperamos aquí en vivo y en directo. Que tenga una feliz estadía en Cali y bueno, está jugando el doctor